¿Qué pasa con el mercado cripto? Tenido de rojo en los últimos días cuando parecían que las criptomonedas empezaban a retomar una senda alcista, que teníamos una mini altcoin season de un par de días que amagó nuevas medidas económicas en Estados Unidos o nuevos anuncios y el golpe nuevamente al mercado cripto, como así también al resto de los mercados están sufriendo mucho, pero mucho en este comienzo de 2025 todos los mercados financieros. Y en este video te voy a estar explicando las principales razones de por qué está pasando esto y qué puede pasar en los siguientes meses, porque si bien el panorama es bastante desalentador en el corto plazo, veo que a mediano y largo plazo las cosas pueden cambiar y mucho. Así que en este video vamos a estar hablando de las ventas masivas de cripto, la incertidumbre económica a nivel mundial de la mano de Donald Trump. A su vez vamos a estar hablando de si está o no muerto Ethereum y además qué se espera para el mes de abril y mayo en el mercado cripto. Así que no perdamos más el tiempo y vamos nomás a eso. Lo primero y principal, y creo que está llevando a que todos los mercados estén golpeados, es la incertidumbre. Cuando hay pocas certezas dentro de los mercados financieros, esto suele ser castigado por los inversores. ¿Por qué? Porque ante el miedo, ante la duda de qué va a pasar con la economía, de distintas medidas económicas que se pueden tomar, de si estamos o no en una recesión y demás, los inversores suelen ir hacia activos de menor riesgo o incluso quedarse líquidos, quedarse con dólares, con billetes, con liquidez para ver lo que termina pasando en las siguientes semanas. Y como vemos en este gráfico, tenemos pico en lo que tiene que ver con incertidumbre. Para que se den una cuenta, una incertidumbre similar a la que hubo en una parte de lo que fue la pandemia en 2020. Sí, estamos en niveles altísimos y esto lo castiga el mercado. Y si no me creen, miren esto. El Dow Jones 2.3% abajo, el S&P 500 abajo 5.2%, Nasdaq abajo 10%, Russell 2000 abajo 9%, Bitcoin abajo 12% en lo que va 2025. Obviamente esto le echan la culpa a Trump. Trump llegó con quizás muchas promesas hablando de que iba a reactivar la economía estadounidense, que iba a reactivar la economía a nivel mundial y por ahora no está pasando, pero con esto es súper, pero súper importante que entiendan la batalla que está teniendo en estos momentos el presidente Donald Trump con la Fed, justamente para que baje las tasas de interés. Hay varias cuestiones macroeconómicas que, si bien estamos hablando mayoritariamente de cripto en este canal, tenemos que hablar sí o sí. Una de ellas tiene que ver con el vencimiento de la deuda de Estados Unidos. Tiene trillones de dólares en vencimientos durante este 2025 y eso es una bomba de tiempo porque Estados Unidos tiene que salir a pagar esa deuda. Bueno, ¿y cómo puede hacer para justamente pagar esa deuda? Una forma sería si tendría liquidez para hacerlo, cosa que hoy por hoy no lo tiene, así que queda esa posibilidad descartada. Y a partir de ahí hay dos posibilidades. Una, que salga a refinanciar esa deuda y que el sector privado se haga cargo de esa deuda, pero hay que ver cuánto termina pagando de interés. Y otra, que es la que apunta Donald Trump que sea la salida, es el hecho de refinanciar esta deuda utilizando la emisión monetaria. Para eso se necesita que bajen las tasas de interés para que salga más barato justamente el pedir prestado de dinero y de esa manera podría refinanciar la deuda de esa manera, si no lo va a refinanciar a un costo muy pero muy alto. En medio de todo esto, la expectativa que hay en el mercado es que en la próxima reunión en la que se va a debatir sobre si bajan o no la tasa de interés, el 84% de la gente piensa que todavía no van a bajar las tasas al 7 de mayo. Esto suele confirmarse así y esto es lo que el mercado está descontando. El mercado ya descuenta que no va a haber baja de tasas en la próxima reunión de la Fed. Sí cree, sí hay expectativa de que puedan bajarse para la siguiente reunión, que sería el 18 de junio de este mismo año, con lo cual se podrían bajar 25 puntos básicos. Veremos si esto termina sucediendo. Lo concreto es que Trump quiere bajar esa tasa de interés a un ritmo mucho más acelerado del que lo quiere bajar Jerome Powell y la gente de la Fed. En esto hay que entender también los datos económicos que se fueron conociendo en los últimos días, en donde, por ejemplo, se ve que la actividad económica está creciendo levemente, en donde el trabajo está estable y en donde tenemos a la inflación al alza. Estos tres datos hacen que la baja de tasas por parte de la Fed sea menos probable. Sí,
Es contradictorio, pero Trump necesita que la actividad económica en Estados Unidos de alguna manera merme, que haya mayores problemas económicos, que estemos cerca de entrar en una recesión, porque eso sí justificaría el hecho de que la Fed baje las tasas y de esa manera podría refinanciar deuda y a su vez de esa manera, al bajar las tasas de la Fed, básicamente lo que termina pasando es que es más barato pedir prestado dinero y si es más barato pedir prestado dinero, mucha gente empieza a tomar justamente estos préstamos y empieza a invertirlo en un montón de activos. Dentro de ellos, el mercado cripto es un mercado considerado de riesgo, entonces sí necesita liquidez para lograr de alguna manera recibir inversiones. Así que esto es lo que a nivel macroeconómico más está teniendo peso en la balanza a la hora de ver si estamos o si seguimos o no dentro de un mercado alcista. Pero hay buenas noticias y por eso les decía que hay que empezar a mirar la pintura completa, hay que empezar a mirar el panorama completo. Y una de las buenas noticias, dependiendo obviamente de cómo lo mires, pero yo pensando en el precio de Bitcoin y el resto de las criptomonedas a medio y a largo plazo y esperando que suban, una de las noticias presuntamente positivas es esto, que tiene que ver con la cantidad de dólares que hay circulando en el mundo. Habíamos visto un par de meses en donde había bajado justamente la cantidad de dólares que había en circulación en el mundo y sí lo que vemos es que hay un disparo al alza en las últimas semanas, con lo cual esta inyección de liquidez que está habiendo en los mercados, es decir, que hay mayor cantidad de dólares circulantes, tarda más o menos entre 3 y 6 meses en impactar en los precios de los activos. Entonces, si estamos hablando de que este disparo en lo que tiene que ver con la cantidad de dólares circulantes pasó dentro de lo que fue el mes de marzo más o menos, seguramente tengamos fines de mayo o junio, julio, meses alcistas porque esta liquidez, que veremos si se sigue inyectando, si se sigue creciendo, haría que justamente haya mayor cantidad de plata para ser invertido en distintos mercados, dentro de ellos el mercado cripto. Súper importante, anótense el día, el próximo 2 de abril fue declarado por Donald Trump como el Día de la Liberación y es el momento en donde se va a dar de alguna manera play a lo que tiene que ver con esta guerra de tarifas de la que se viene hablando bastante dentro de los mercados financieros a nivel macroeconomía y tiene que ver con que Donald Trump dijo que a partir del 2 de abril aquel país que le ponga impuestos a Estados Unidos va a replicar y le va a poner impuestos. A su vez dijo que probablemente, hay que ver si se confirma todo esto el 2 de abril, por eso hay mucha incertidumbre y mucho de esto ya está trasladado al precio, por lo cual quizás son noticias negativas, pero esas noticias negativas ya están trasladadas al precio, por eso vimos la baja en los mercados en los últimos días y es de esperar que quizás ante los anuncios del 2 de abril, que son anuncios que ya todo el mundo se los esperan, que tienen que ver con las tarifas con distintos países, como así también el hecho de poner tarifas a todo lo que es importación de auto y autopartes. Con esto haría que no solo se incremente el precio de los autos en Estados Unidos, sino que a su vez haría que el costo de todo lo que tiene que ver con la cadena de producción aumente porque el transporte se utiliza para todo dentro de la cadena productiva, entonces hay un efecto derrame en donde podría haber más inflación, mayor aumento en el valor de las cosas. Ahora, lo importante en esto es interpretar justamente las noticias. Todo este miedo que hay por las tarifas, por esta guerra de tarifas que está llevando a cabo Donald Trump con el resto de los países del mundo, todo ese miedo ya está trasladado al precio. Es decir, que la gente ante el miedo de lo que pueda pasar el 2 de abril ya por las dudas vendió. Entonces, en el momento que se conocen este tipo de noticias negativas, que hay que ver que quizás hasta ni siquiera son tan graves como se esperan, es decir, que quizás no termina habiendo tantas tarifas para todo el mundo por parte de Estados Unidos. Una vez que se conozca eso, lo más probable es que los mercados reaccionen al alza. Y con esto no te estoy diciendo que vayas y compres ahora esperando que suba, sino que más bien veas ese panorama completo y empieces a ver las noticias de esta manera. Es verlo al revés del 99% de la gente que ve pánico y por eso vende en pérdidas y después cuando sube todo, compra cuando están los precios más altos y terminan perdiendo plata por todos lados. Por eso es que retomé los resúmenes semanales. Todos los lunes vas a encontrar tu dosis semanal de noticias de cripto y a nivel macroeconomía porque me parece súper importante.
Así que si no querés quedarte afuera de todo esto y querés aprender a interpretar bien todo este tipo de noticias y aprovecharlas a tu favor, dale al botón suscribir porque todos los lunes vas a tener este resumen y a su vez estoy preparando varios videitos súper interesantes para aquellos que recién están arrancando o ya tienen un par de pasos dentro de los mercados financieros para que puedan seguir aprendiendo y seguir creciendo tanto su capital como su conocimiento. Y seguimos viendo los mercados y todavía no nos metimos dentro puntualmente de lo que tiene que ver con el precio de Bitcoin, pero sí vemos al oro en máximos históricos. De vuelta tenemos que lograr interpretar el por qué está el oro en máximos históricos. Cuando hay mucha incertidumbre, el refugio de valor por naturaleza de los últimos cientos de años es el oro. ¿Por qué? Porque es un bien escaso. Los dólares pueden salir a imprimirlos a mansalva y con eso hacen que justamente se pierda el poder adquisitivo. El oro tiene una inflación muy chiquitita que tiene que ver con la extracción de nuevo oro que se hace y es por eso que se habla de un bien escaso. Este rol lo va a jugar Bitcoin a largo plazo y es por eso que creo que uno de los objetivos de todo el mundo tiene que ser acumular cada vez mayor cantidad de Bitcoin porque Bitcoin va a haber solo 21 millones de unidades, entonces estamos hablando de un bien realmente escaso. Más del 94% de esas unidades ya están en circulación. Entonces, creo que todavía vemos a Bitcoin como un mercado o un activo de riesgo, pero eso va a cambiar con el tiempo y en algún momento cuando empiecen a aparecer situaciones de crisis, en cuanto empieza a aparecer mucha incertidumbre, vamos a ver el precio de Bitcoin subir porque la gente se va a refugiar directamente en Bitcoin. Vos que estás del otro lado, que estás escuchando esto, tenés la posibilidad de adelantarte a todo esto y empezar a invertir en Bitcoin. Siempre digo, tenés que hacer tu propia investigación. Esto no es una recomendación de inversión, sí es para que entiendas cómo funcionan en general los mercados y que veas esto. Esto básicamente, la subida del oro hacia máximos históricos, lo que está marcando es que hay mucha incertidumbre en el mercado y que incluso el mercado se ve venir que va a venir una recesión, que va a venir una gran crisis, ya sea en Estados Unidos a nivel global, y es por eso que muchos inversores ya se están adelantando y están comprando oro para refugiar su valor. Esto es un indicador que suele adelantarse justamente a los tiempos de crisis y si en algún momento se termina confirmando alguna crisis de esta, seguramente veamos al oro subir todavía un poco más, así que muy atentos a lo que termine pasando con esto. Vamos ahora sí al mercado cripto, vamos ahora sí con lo que está pasando con Ethereum. Acá tenemos el precio de Ethereum que como vemos está golpeadísimo. Lejos de romper máximos históricos, en este año lo que está pasando es que cada vez baja más y esto puede verse de vuelta como una situación de pánico para toda la gente que quizás invirtió en Ethereum o piensa hacerlo, lo puede ver justamente como una situación de pánico o puede verlo de otra manera entendiendo que lejos de estar muerto Ethereum, hay un montón de noticias positivas. Y acá este tweet creo que grafica bastante bien lo que está pasando o un análisis, ¿no? Después cada uno puede hacer su propia investigación y cada uno puede sacar sus conclusiones. Acá Loop on Chain dice, acabo de pasar 5 horas investigando lo que tiene que ver con la blockchain de Ethereum y datos macroeconómicos. Aquí están los únicos 5 hechos que realmente importan en este debate. Número 1. Los bancos tienen 7.000 millones en Ethereum. BlackRock posee casi la mitad. 2. La familia de Trump posee personalmente un estimado de 225 millones en ETH. 3. ETH es parte de la Reserva Estratégica de Criptomonedas de Estados Unidos. 4. Los bancos y los líderes mundiales controlan aproximadamente el 9% del suministro total de Ethereum. 5. Ethereum liquida más de 1 billón anualmente, más que Visa. Es la capa base para más de 80.000 millones de DeFi, monedas estables y NFTs. No estás matando a ETH sin matar a las criptomonedas en sí. ETH no está muerto, los bancos están consolidando silenciosamente su lugar como Bitcoin, pero con un sabor diferente. Me parece una postura que está muy interesante de ver porque vemos que Ethereum no para de estar golpeado y no hay noticias negativas tan fuertes que afecten el precio de esta criptomoneda. Entonces yo lo que sí veo es más manipulación. ¿Por qué? Porque en el medio de todo esto vemos noticias como que BlackRock tiene cada vez más ETH. Es decir, que cuanto más baja el precio, más compran y BlackRock es una de las empresas más importantes del mundo, dueño de prácticamente todo en este mundo. Entonces ojo con esto, ojo con caer en el miedo, ojo con terminar vendiendo en pérdidas para darle tus ETH a los grandes fondos, a las grandes instituciones.
vean el panorama completo en todo esto, no se dejen llevar por sus emociones y tomen decisiones financieras basadas en realmente lo que piensan holdear a largo plazo, ¿sí? No se dejen llevar por el corto. No cambió mucho Ethereum, el proyecto en sí mismo, y de hecho la mayoría de los proyectos que hay, muchos y muy interesantes dentro del ecosistema cripto, muchos de esos se construyen sobre Ethereum. Entonces, lejos de estar muerto, la mayoría de las capas 2 están construidas y toman la seguridad de Ethereum. Entonces, mucho, pero mucho cuidado con dejarse llevar por el miedo. Cada uno debe hacer su propia investigación. A su vez, Visa, que planea o ya anunció que va a lanzar una plataforma de tokenización dentro de la blockchain Ethereum, ¿sí? Más noticias positivas, más desarrollos que se llevan dentro de lo que es el segundo proyecto más importante de cripto. Después cada uno deberá hacer sus propias o deberá sacar sus propias conclusiones. Después este gráfico de CryptoRover que habla de los retornos que tuvo en cada cuarto de año, en el segundo cuarto del año, y vemos cómo los años posteriores al halving, recordemos el halving fue el año pasado y sucede más o menos cada 4 años, los años posteriores al halving en 2017 creció 450%, en 2021 18% y veremos qué termina pasando en los meses siguientes, abril, mayo y junio de 2025. Yo espero que sea un Q alcista para Ethereum y de hecho en estos precios yo particularmente a nivel personal estoy realizando compras y estoy acumulando más Ether porque realmente me parece que está muy pero muy subvaluado. Otro gráfico alentador, alcista en mi punto de ver las cosas, la cantidad de stablecoins que hay justamente en la red de Ethereum está en máximos históricos dentro de los exchanges. Acá podemos ver en este caso de Binance que llegó a 31 billones a 31 billions, perdón, de dólares, este gráfico de CryptoQuant, llegando a un máximo histórico. ¿Qué es esto? Es un montón de liquidez que está dentro de stablecoins, que está ahí expectante a ver qué termina pasando con el mercado, y esto es inyección de liquidez rápida al mercado cripto. ¿Qué quiere decir? En el momento que Bitcoin despegue, en el momento que Ethereum despegue, en el momento que el resto de las altcoins acompañen todo ese crecimiento, va a entrar muchísima liquidez porque la gente va a cambiar esas stablecoins que se mantienen ahí de alguna manera como liquidez estable, sin variaciones respecto al dólar. Toda esa liquidez va a pasar directamente a los activos de riesgo y con eso seguramente tengamos varios meses alcistas de acá al final de 2025. Hasta acá entonces el resumen semanal. Vamos a tener que prestarle cada vez más atención a lo que suceda a nivel macroeconómico para ver qué termina pasando y cómo adelantarnos a los movimientos dentro de cripto. Así que no te olvides de suscribirte para estar atento a todas estas cosas y a medida que vayan surgiendo novedades, a medida que vayamos teniendo indicaciones de que puede ser un buen momento para comprar o vender o de hacer algún tipo de movimiento dentro del mercado cripto, en estos resúmenes semanales lo vas a encontrar. Así que no te olvides de sumarte a esta hermosa comunidad. Y para los que tienen interés en que haga un video completo hablando sobre Ethereum, sobre su panorama, sobre cómo veo tanto el precio como los desarrollos dentro de este proyecto y que lo analice bien a fondo con datos, déjenmelo saber en comentarios, pónganme la palabra Ethereum o que quieren el análisis y demás y lo preparo para los próximos días. Nosotros nos reencontramos en un siguiente video. Chau, chau.